Libérate del miedo porque tu transformación comienza cuando dejas de vivir para complacer y empiezas a caminar con autenticidad. No necesitas ser perfecto, solo presente. No necesitas tener todo resuelto, solo decidir que hoy es el momento de empezar. Este es un viaje de 13 lecciones que no buscan motivarte brevemente, sino despertarte profundamente. Aquí el estoicismo no es una teoría antigua, es una brújula para la vida moderna, una guía silenciosa que te invita a soltar el pasado, dejar de temer al futuro y vivir con plena presencia. Cada reflexión está diseñada para ayudarte a reconectar contigo mismo, romper con la autoexigencia paralizante y construir una vida desde la calma, la coherencia y la valentía interior. Es un camino de paciencia, de aceptación y sobre todo de acción consciente. Si estás listo para dejar atrás el ruido que te impide avanzar y reencontrarte con tu esencia más libre y poderosa, este es tu punto de partida. Aquí comienza el regreso a ti. Actúa como si no tuvieras nada que perder. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto de lo que no haces proviene del miedo a perder algo, la aprobación de los demás, la imagen que proyectas o esa seguridad aparente que crees tener bajo control? Vivimos atrapados en una especie de contrato silencioso, con la cautela, con la necesidad de evitar errores, de no exponernos, de encajar. Pero, ¿qué pasaría si por un momento decidieras soltarlo todo? ¿Qué pasaría si actuaras como si no tuvieras nada que perder? No se trata de una invitación a la imprudencia, ni de una exaltación de lo impulsivo. Se trata más bien de explorar una verdad profundamente transformadora, que gran parte de las barreras que percibimos están construidas por nuestras propias creencias. El juicio de los demás, el temor al fracaso, incluso el apego a ciertas metas que creemos indispensables, suelen ser los barrotes que nosotros mismos reforzamos cada día. Y lo más paradójico es que esos miedos rara vez se materializan como los imaginamos. Viven más en la proyección que en la realidad. Es ahí donde el estoicismo se convierte en una brújula firme y silenciosa. Los estoicos, desde Epicteto hasta Marco Aurelio, comprendieron algo que sigue siendo revolucionario. Incluso hoy el verdadero poder está en cómo decidimos actuar ante lo que no controlamos. Actuar como si no tuvieras nada que perder no implica temeridad, sino una clase de libertad que nace del desapego. Significa levantar la mirada, respirar con calma y tomar decisiones alineadas con tus valores más profundos, sin permitir que el miedo al qué dirán o a un posible fracaso paralice tu voluntad. Porque cuando el miedo deja de dictar el ritmo de tu vida, algo nuevo, comienza a florecer una mente clara, un corazón más sereno y una energía interna que se siente invencible. Cuando dejamos de actuar para satisfacer expectativas ajenas, descubrimos algo esencial. Gran parte del sufrimiento cotidiano no viene de lo que realmente ocurre, sino de lo que creemos que debería ocurrir. Vivimos anticipando juicios, reprimiendo impulsos creativos, reteniendo palabras que querían salir. Nos esforzamos tanto por ser aceptados que en el proceso nos vamos olvidando de ser nosotros mismos. Y sin embargo, cuando alguien actúa con autenticidad, cuando toma una decisión valiente que contradice el guión social preestablecido, inspira. Su sola existencia se vuelve un ejemplo, no porque haya triunfado en términos convencionales, sino porque nos recuerda lo que nosotros mismos podríamos hacer si dejáramos de lado nuestras cadenas invisibles. Este tipo de coraje es contagioso. Es como una chispa que enciende otras voluntades dormidas. ¿Cuántas veces hemos sentido admiración por alguien que dio un paso al frente, que cambió de rumbo, que decidió soltar una relación o un trabajo porque ya no resonaba con su verdad? En esos momentos, algo dentro de nosotros se activa, no porque queramos imitarlo, sino porque reconocemos en ese gesto algo que también nos pertenece, la posibilidad de vivir con mayor coherencia. Actuar como si no tuvieras nada que perder no es una filosofía de extremos. Es un recordatorio constante de que el presente es lo único que realmente poseemos. Y es en el presente donde ocurre la transformación.
El estoicismo insiste en esto una y otra vez: no controles el resultado, controla tu actitud. No persigas el éxito, cultiva la virtud. No te aferres a lo que no depende de ti. Invierte tu energía en lo que sí puedes decidir ahora. Este enfoque nos libera, nos permite movernos con más ligereza, con más audacia, sin esa necesidad de acumular certezas antes de actuar. El fracaso desde esta perspectiva deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. No hay crecimiento sin tropiezos, no hay aprendizaje sin errores. Pero cuando actúas sin miedo a equivocarte, transformas la percepción misma del error. Cada caída es solo un punto de giro, no una sentencia. Cada intento fallido, una página más en el libro de tu vida, no su capítulo final. Es una forma de vivir en la que cada experiencia, incluso las dolorosas, puede tener un propósito si sabes observar con serenidad. Así, poco a poco, tu mundo cambia. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque te vuelves alguien que los enfrenta con una nueva presencia. Actuar sin miedo a perder lo cambia todo: tus decisiones, tus relaciones, tus metas. Descubres caminos que antes ni siquiera veías porque estabas demasiado ocupado protegiéndote. Y lo más hermoso es que esta transformación no requiere grandes actos heroicos. Comienza con pequeños gestos diarios: una conversación que te atreves a tener, un proyecto que decides iniciar, una palabra que eliges callar o pronunciar con verdad. La vida no es una fórmula de ganar o perder, es un proceso constante de evolución. Y si te permites vivir desde ese lugar, ese espacio interno donde ya no necesitas demostrar nada, donde simplemente actúas desde tu centro, descubrirás que no hay mayor éxito que ser tú mismo sin concesiones. Porque al final, el único riesgo real no es fallar, es quedarte quieto esperando garantías que nunca llegarán. El coraje, como enseñaban los estoicos, no está en vencer el mundo, sino en conquistarte a ti mismo. Y eso comienza cuando eliges actuar como si no tuvieras nada que perder. No te apresures ni te presiones. Vivimos en un mundo que aplaude la rapidez, que glorifica la productividad inmediata y mide el valor personal en función de cuántas tareas logras tachar en un solo día. Sin embargo, esta carrera interminable hacia lo siguiente rara vez nos lleva a donde realmente queremos estar. ¿Cuántas veces te has sentido agotado al final de una jornada, como si hubieras hecho mucho y al mismo tiempo nada que realmente importe? Esa es la trampa de la prisa. Nos mantiene ocupados pero nos aleja de lo esencial. La prisa, lejos de ser una virtud, es una distracción disfrazada de eficiencia. Nos hace creer que si vamos más rápido llegaremos antes. Pero lo que a menudo ocurre es lo contrario: cuanto más corremos, más nos desorientamos. Perdemos de vista el propósito, nos desconectamos de nuestro centro y terminamos siendo arrastrados por el ritmo de un mundo que no se detiene ni por un segundo. En esa velocidad constante, las decisiones se vuelven reacciones y la vida una secuencia de compromisos automáticos. El estoicismo nos ofrece una alternativa radical y profundamente necesaria: detenernos, respirar, elegir con intención. No te apresures no es solo un consejo práctico, es un principio filosófico. Significa recordar que no todo tiene que resolverse hoy, que el valor de tu existencia no depende de tu nivel de productividad. Significa recuperar tu ritmo, uno que sea genuino, humano, sostenible. Y para lograrlo, hay que empezar por simplificar. Simplificar no es renunciar, es elegir con sabiduría. Es decir no a lo superfluo para decir sí a lo significativo. Es observar tu entorno y preguntarte: ¿qué de todo esto es realmente necesario? El orden externo tiene un impacto directo en el orden interno. Cuando tu espacio físico está despejado, cuando tu agenda está alineada con tus verdaderas prioridades, tu mente también se aclara. El ruido baja. Las decisiones se vuelven más simples. No porque la vida deje de ser compleja, sino porque tú te vuelves más consciente. Liberarte de la urgencia constante es uno de los regalos más profundos que puedes ofrecerte. La ansiedad que te impulsa a correr, que te empuja a hacer más y más sin detenerte, no es una aliada,
es una cadena. Al soltarla comienzas a experimentar una sensación nueva, casi olvidada, la presencia. Estás aquí no atrapado en la lista de pendientes, ni perdido en lo que no hiciste ayer. Y desde ese aquí y ahora nace algo poderoso, la creatividad. La creatividad, al contrario de lo que muchos creen, no surge en la prisa ni en la presión. Se manifiesta cuando la mente respira, cuando hay espacio para que las ideas emerjan, para que el alma juegue. En la calma, en la pausa deliberada, aparecen conexiones que antes no veías, soluciones a problemas antiguos, caminos nuevos. Porque el bienestar no es una recompensa por llegar más rápido, es una condición natural cuando dejas de exigirte lo imposible y empiezas a honrar tu propio ritmo. Este estado de tranquilidad consciente también tiene beneficios tangibles. El cuerpo se relaja, la mente se desacelera, el sistema nervioso se regula. Estudios científicos lo han confirmado. Cuando vivimos con menos prisa, mejoramos nuestra capacidad de concentración, dormimos mejor, reducimos la inflamación y fortalecemos nuestro sistema inmunológico. El silencio interior, ese espacio sereno que se abre cuando dejas de correr, no solo es placentero, también es profundamente sanador. Pero no se trata de hacer un retiro espiritual en la montaña, ni de escapar de tus responsabilidades. Se trata de crear pausas sagradas dentro del caos. 5 minutos para respirar, un paseo sin el teléfono, un momento para observar el cielo al atardecer sin pensar en nada más. Estos pequeños rituales repetidos a diario actúan como anclas. Te recuerdan quién eres, qué valoras, hacia dónde te diriges realmente. Cuando vives sin presión, algo en tu mirada cambia. Ya no sientes la necesidad de competir, de demostrar, de justificar cada decisión. Empiezas a confiar más en ti mismo, en tu capacidad de responder en lugar de reaccionar. La vida se vuelve más ligera, no porque todo se haya resuelto, sino porque tú has cambiado la forma de habitarla. Los estoicos comprendieron que la virtud no se cultiva en la prisa, sino en la atención, que la sabiduría no llega en el apuro, sino en la reflexión, y que el verdadero poder no está en cuánto haces, sino en cómo lo haces. Por eso, cuando sientas que todo te empuja a correr, detente. Cuando la presión interna te exija ir más allá de tus límites, escucha el susurro estoico que te invita a regresar a ti, a tu centro, a tu compás, porque al final la vida no es una carrera, es un arte, y como todo arte necesita espacio, tiempo y silencio para florecer. Así que no te apresures, no te presiones. A veces la mayor forma de avance ocurre en la quietud. Confía en el proceso y en ti mismo. Confiar en el proceso y en uno mismo no es un acto de ingenuidad, ni una entrega ciega a las circunstancias. Es más bien una expresión profunda de sabiduría interior. Es reconocer que hay un ritmo en la vida más allá de nuestro control inmediato, y que cuando dejamos de forzar, de resistir, de obsesionarnos con los resultados, comenzamos a ver cómo todo se acomoda de una manera inesperadamente armoniosa. No se trata de esperar sin actuar, sino de actuar con una serenidad que nace de la comprensión de que todo lo que vivimos tiene un propósito, incluso aquello que no entendemos al principio. En una cultura que nos empuja a tener respuestas inmediatas, confiar en el proceso puede parecer un acto radical. Pero el estoicismo nos recuerda que la vida no siempre sigue nuestras expectativas y que dentro de esa aparente incertidumbre hay un orden sutil que se revela con el tiempo. La confianza genuina no es ciega sino consciente. No surge de negar las dificultades, sino de saber que somos más grandes que cada una de ellas. Recuperar esta confianza significa volver a mirar hacia adentro y reconocer que pese a todo, ya tienes dentro de ti los recursos necesarios para atravesar cualquier tormenta. El camino hacia esa certeza interior comienza con el autoconocimiento, con preguntarte con honestidad quién eres, qué valoras, qué te mueve. En lugar de mirar fuera buscando aprobación o dirección, vuelves a ti como quien regresa a casa. Y en ese regreso íntimo empiezas a encontrar respuestas que no están en los libros ni en los consejos ajenos, sino en tu propia experiencia.
El autoconocimiento es la brújula vital que te permite tomar decisiones desde un lugar de integridad, no desde la ansiedad o la duda. Al conocerte comienzas a confiar más. Comprendes tus ritmos, tus límites, tus deseos verdaderos. Te escuchas sin juicio, aceptando lo que hay sin adornos ni exigencias. Y desde ese espacio de aceptación surge una confianza serena. Ya no necesitas tener todas las certezas para avanzar. Te basta con el próximo paso claro, con la disposición a vivir el momento presente, sin la carga del pasado ni la presión del futuro. Es ahí donde empieza a ocurrir la sanación. La presencia plena no es una técnica compleja ni una meta distante. Es simplemente estar aquí en este instante con todo lo que eres, sin máscaras, sin necesidad de controlar. Y en ese espacio silencioso muchas veces emergen las emociones que habíamos evitado. Dolor, miedo, tristeza. Pero también aparece algo más profundo, la posibilidad de sanar. Cuando te permites sentir sin huir, el alma se aligera. Las heridas comienzan a cerrarse, no porque las ignores, sino porque por fin las miras con compasión. Esta transformación interior no solo te cambia a ti, también transforma tus relaciones. Al confiar en ti, ya no buscas validación constante en los demás. Ya no reaccionas desde la inseguridad, sino desde una claridad que inspira. Tu forma de comunicarte se vuelve más auténtica, más presente. Y como resultado tus vínculos se profundizan. Ya no se trata de aparentar, de complacer, de adaptarte a lo que no eres. Te relacionas desde tu verdad, y eso se siente. Las personas que realmente están en sintonía contigo comenzarán a acercarse, y las que no seguirán su camino sin que eso te sacuda. Al confiar en el proceso y en ti mismo, cambia también tu percepción del propósito. Dejas de perseguir metas impuestas y comienzas a reconocer lo que verdaderamente te hace vibrar. Tu vida ya no gira en torno a logros externos, sino a la coherencia interna. Y es en esa coherencia donde descubres una nueva dirección más íntima, más significativa. Tu propósito no es algo que se encuentra de golpe, sino algo que se revela cuando estás en calma, cuando haces silencio, cuando dejas de forzar respuestas y permites que la vida te hable. En ese estado de alineación, algo extraordinario sucede. El universo comienza a moverse contigo. Las oportunidades aparecen sin esfuerzo forzado. Las personas adecuadas llegan en los momentos precisos. No porque hayas manipulado nada, sino porque estás actuando desde un estado de flujo. Estás en sintonía con el movimiento natural de las cosas. Ya no luchas contra la corriente. Te permites ser llevado confiando en que cada giro, cada aparente desvío tiene un sentido. Esto no significa que todo será fácil. Habrá días de duda, momentos de cansancio, situaciones que pondrán a prueba tu confianza. Pero cuando has desarrollado esta relación profunda contigo mismo, sabes que todo pasa. Que el dolor no se queda, que la claridad regresa, que incluso en el caos hay aprendizaje. Y esa sabiduría tranquila te permite caminar con los ojos abiertos, con el corazón despierto y con una confianza silenciosa que nada ni nadie puede arrebatarte. Confía en el proceso, confía en ti, porque el viaje no es hacia afuera sino hacia adentro. Y cuanto más profundo llegues, más claro será tu camino. La vida en su forma más sabia siempre encuentra la manera de guiarte, cuando aprendes a escuchar. El miedo al fracaso y cómo superarlo. El miedo al fracaso es una de las fuerzas más paralizantes del alma humana. No porque tenga un poder real sobre nuestra vida, sino porque lo alimentamos con nuestras propias creencias, con las historias que nos contamos, con la presión de aparentar que todo siempre debe salir perfecto. Desde niños, muchos hemos sido condicionados a evitar el error, a temer el no, a huir de todo aquello que pueda dejarnos expuestos. Y así crecemos desarrollando una relación distorsionada con el fracaso, como si fallar fuera sinónimo de debilidad, de insuficiencia, de vergüenza. Pero la verdad es que el fracaso bien comprendido puede ser una de las herramientas más poderosas para nuestra evolución. El estoicismo no ve el fracaso como un final, sino como un peldaño más del camino. Marco Aurelio Séneca, Epicteto.
Todos ellos enfrentaron pérdidas, derrotas, incomprensiones. Y sin embargo, en lugar de resistirse al dolor de la caída, lo observaron con la serenidad de quien sabe que la vida no es una línea recta, sino una serie de curvas que nos invitan a crecer. Reinterpretar el fracaso significa quitarle el peso emocional que le hemos atribuido. Significa dejar de verlo como una sentencia y empezar a verlo como lo que realmente es: un espejo que revela aspectos que debemos transformar, una lección que nos prepara para lo que vendrá. Cuando comienzas a ver el fracaso no como una amenaza, sino como un maestro silencioso, tu mentalidad se transforma. Esta es la esencia de la mentalidad de crecimiento estoica. No se trata de evitar el dolor, sino de usarlo. Cada error se convierte en una oportunidad para revisar tus decisiones, tus hábitos, tus intenciones. Cada tropiezo deja de ser una marca de fracaso y se convierte en una señal de que estás en movimiento, de que te atreves a actuar, de que estás viviendo realmente. El estancamiento, no el fracaso, es lo que deberíamos temer. Uno de los mayores obstáculos que refuerzan este miedo es el juicio externo, el temor a lo que pensarán los demás, a cómo interpretarán nuestras caídas, a la crítica velada o abierta. Pero vivir bajo la mirada constante de otros es vivir a medias. El estoicismo propone un retorno a la autenticidad, a tomar decisiones alineadas con nuestros valores, no con las expectativas ajenas. Cuando comienzas a actuar desde tu verdad, la opinión externa pierde fuerza, porque sabes que incluso si fallas, lo hiciste con integridad. Y eso en sí mismo ya es un triunfo. Liberarse del miedo al juicio es un proceso que requiere tiempo y coraje. No es fácil callar la voz interna que dice: no eres suficiente, te están observando, te vas a equivocar. Pero esa voz no es tuya. Es un eco de las inseguridades que has absorbido. Y como todo eco, pierde fuerza cuando dejas de responderle. Aquí es donde el acompañamiento se vuelve vital. No estás solo. Buscar apoyo, rodearte de personas que te eleven, que comprendan tu proceso, puede marcar una diferencia enorme. La mentoría, el consejo de alguien que ha caminado por sendas similares, puede abrirte horizontes que no veías. A veces, solo necesitas que alguien te diga: yo también fallé y aquí estoy. La visualización positiva es otra herramienta poderosa para superar el miedo al fracaso. No se trata de crear fantasías irreales, sino de entrenar tu mente para anticipar escenarios de éxito, de superación, de resiliencia. Cuando visualizas cómo podrías levantarte después de caer, cómo podrías reconstruirte con más claridad, más madurez, estás enviando a tu subconsciente un mensaje de confianza. Tu mente empieza a entender que fallar no es un abismo, sino un terreno fértil donde puedes volver a sembrar. Así te preparas emocionalmente para avanzar sin que el miedo te congele. Epicteto, quien vivió esclavitud, enfermedad y exilio, dijo una frase que lo resume todo: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta idea revela una verdad profunda. La dificultad no está en la realidad, sino en cómo decidimos enfrentarla. Si nos atrevemos, si damos el paso aún con el temor presente, lo que parecía imposible empieza a ceder. La acción reduce el miedo. La experiencia disuelve la incertidumbre. Y cada vez que te atreves, aunque sea con pasos temblorosos, estás ganando fuerza. No se trata de volverse invulnerable. El miedo al fracaso tal vez nunca desaparezca del todo, pero puedes aprender a caminar con él al lado sin que te domine. Puedes transformarlo en un recordatorio de que estás en el camino del crecimiento, porque quien nunca fracasa, probablemente nunca se arriesga, nunca crea, nunca se enfrenta a lo desconocido, y una vida sin riesgos es también una vida sin expansión. El fracaso en última instancia te humaniza, te recuerda tus límites, pero también tu capacidad de superarlos. Te conecta con otros desde un lugar de humildad, de empatía, porque cuando has caído y te has levantado, puedes mirar a los demás con más compasión y puedes compartir tu historia no como una advertencia,
sino como una luz que guía. Permítete fallar, permítete intentar, porque detrás de cada intento fallido hay una semilla de sabiduría esperando florecer. Y si alguna vez dudas, recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de avanzar a pesar de él. Eso es lo que te hace fuerte. Eso es lo que te hace libre. Práctica del silencio. En un mundo que nos bombardea constantemente con estímulos donde cada segundo parece exigir una reacción, una respuesta, una opinión, el silencio se ha convertido en un acto profundamente revolucionario. Callar en estos tiempos no es un signo de debilidad ni de evasión. Es una declaración de autonomía. Es la manera más sutil y poderosa de recuperar el control de nuestra atención, de nuestra mente, de nuestro ser. En medio del bullicio exterior y del caos interno que muchas veces arrastramos sin darnos cuenta, el silencio emerge como un refugio, como un santuario donde volvemos a nosotros mismos. No es un silencio vacío, sino pleno, lleno de significado, de escucha, de conciencia. No se trata solo de dejar de hablar, sino de acallar ese murmullo constante que se agita dentro de la mente. La práctica del silencio no busca aislarte del mundo, sino restablecer una conexión más profunda contigo mismo. Al apagar el ruido, puedes por fin oír lo que importa, tus pensamientos reales, tus emociones auténticas, esa sabiduría que vive en lo más íntimo de tu conciencia y que rara vez logra emerger cuando todo afuera te grita al mismo tiempo. Los estoicos sabían esto. Practicaban el silencio no como una moda pasajera, ni como una estrategia de evasión, sino como una herramienta vital de claridad. En la quietud cultivaban discernimiento, afilaban su pensamiento y fortalecían su espíritu. Porque el silencio no solo limpia la mente, también reorganiza el alma. Al detenerte, al no reaccionar de inmediato, al simplemente observar, comienzas a notar lo que antes pasaba desapercibido. Descubres patrones de pensamiento, intuyes decisiones que nacen desde la calma, no desde la urgencia o el miedo. La neurociencia moderna confirma lo que los sabios antiguos ya intuían: el silencio transforma nuestro cuerpo y nuestra mente a niveles profundos. Momentos sostenidos de quietud reducen la actividad de la amígdala, esa parte del cerebro asociada al miedo y al estrés. Se estimulan áreas relacionadas con la creatividad, con la memoria emocional, con la capacidad de regular nuestras respuestas impulsivas. El silencio, entonces, no es solo un estado deseable, es una práctica transformadora que remodela literalmente nuestras redes neuronales, promoviendo el equilibrio, la resiliencia y la claridad interior. Es en estos espacios de silencio donde la creatividad encuentra su camino, no forzada, no producida por presión, sino espontánea, como una corriente de agua que brota cuando el terreno está despejado. Las ideas más lúcidas, las soluciones más inesperadas, los impulsos más nobles suelen nacer no en medio del ruido, sino en la serenidad de una mente en paz. Y no solo la creatividad florece, también lo hace la intuición, esa capacidad casi olvidada de saber sin pensar, de sentir, antes de razonar, de actuar desde un conocimiento interno que no necesita palabras. Cuando entrenas tu mente para habitar el silencio, algo en ti se alinea. Comienzas a tomar decisiones desde un lugar más profundo, más firme, menos contaminado por el ruido del entorno o las opiniones ajenas. No porque lo tengas todo resuelto, sino porque has aprendido a escuchar con más atención, no solo a los demás, sino también a ti mismo. Y esa escucha interna, paciente y compasiva, se convierte en guía. El silencio, además, es un ancla emocional, un espacio al que puedes regresar cuando todo lo demás parece derrumbarse, no para esconderte, sino para reencontrarte. Es ese rincón sagrado que no necesita defensa, donde no hay necesidad de justificarte, ni de reaccionar, ni de explicar. Solo estás, respirando, sintiendo, permitiéndote existir sin exigencias. Y en ese estado, sin máscaras ni resistencias, nace una paz que no depende de las circunstancias. Una paz estoica, firme, sobria. La paz de quien ha aprendido a mantenerse en pie, incluso cuando todo alrededor parece tambalearse.
Cultivar el silencio no requiere grandes retiros ni rituales complejos. Comienza con pequeños actos diarios, 5 minutos de respiración consciente antes de comenzar el día, una pausa sin música, mientras caminas un espacio para mirar por la ventana sin hacer nada. Es en esos breves momentos cuando siembras la semilla. Y si eres constante, esa semilla crecerá hasta convertirse en un árbol silencioso, cuyas raíces te sostendrán en los días difíciles. En un mundo que te exige estar siempre disponible, responder rápido, opinar sobre todo el silencio, es un acto de libertad y también de poder. Porque quien domina el arte de callar, de esperar, de escuchar, posee una fuerza que no necesita alzar la voz para ser respetada. Es la fuerza de la serenidad, es el poder de la claridad, es el legado profundo del pensamiento estoico, traído al presente como una brújula para quienes buscan vivir con propósito y equilibrio. El silencio, lejos de ser una ausencia, es presencia total. Y cuando aprendes a habitarlo, descubres que dentro de ti siempre ha existido un lugar donde todo está en orden. Un espacio intacto al que puedes volver cuantas veces necesites. Y cada vez que lo haces te transformas. Te vuelves más tú, más libre, más sabio. Porque a veces lo más valiente no es hablar, sino permanecer en silencio. El poder del silencio. El silencio, cuando se cultiva de manera consciente y cotidiana, se convierte en una de las herramientas más poderosas para transformar la experiencia de vivir. No hace falta retirarse del mundo, ni aspirar a largas horas de meditación para acceder a sus beneficios. Bastan apenas unos minutos cada día practicados con intención para comenzar a notar una diferencia sutil, pero profundamente significativa. Este tipo de silencio no es la simple ausencia de sonido, sino una pausa deliberada del hacer y del pensar automático, un regreso suave al momento presente, donde la mente puede asentarse y el alma puede respirar. Incorporar el silencio a tu rutina diaria no requiere de rituales complejos. Puedes comenzar al despertar antes de que el mundo te arrastre con sus demandas. Siéntate, cierra los ojos y simplemente permanece. Escucha tu respiración. Observa tus pensamientos sin seguirlos. Permite que las capas de ruido mental se vayan disolviendo una a una. Estos primeros minutos del día, si se viven en plena atención silenciosa, actúan como un faro. Marcan el tono para lo que viene, ofreciendo una base firme desde la cual enfrentar cualquier circunstancia con mayor equilibrio. A medida que haces de esta práctica algo constante, su impacto empieza a expandirse en tu vida diaria. La claridad mental se afina. Las decisiones que antes parecían confusas comienzan a ordenarse. Ya no respondes de forma impulsiva, sino desde un lugar más centrado. El silencio interior practicado cada día actúa como una limpieza sutil de la mente, remueve el exceso de pensamiento, el juicio innecesario, la ansiedad anticipatoria. Y en ese espacio depurado surgen intuiciones, ideas, verdades personales que estaban ahí desde siempre pero que no lograbas escuchar. Pero el efecto del silencio consciente no se limita a tu interior, también se manifiesta en tus relaciones. Cuando aprendes a estar contigo mismo sin ruido, también aprendes a estar con los demás de una manera más plena. Ya no sientes la necesidad de llenar cada espacio con palabras. Te vuelves más receptivo, más empático. Escuchas de verdad. Y al hacerlo, creas un entorno donde los otros también se sienten seguros para expresarse. La calidad de tus vínculos mejora no porque hables más, sino porque estás más presente. Además, esta práctica constante fortalece tu resiliencia emocional. El silencio te enseña a contenerte, a observar sin reaccionar, a aceptar sin desesperarte. Ante el caos o la adversidad, no te quiebras fácilmente. No porque te vuelvas indiferente, sino porque has aprendido a refugiarte en un lugar interno donde nada externo puede alterar tu paz. Esta es la ataraxia, ese estado de tranquilidad profunda y estable que los estoicos tanto valoraban. No es frialdad ni pasividad, es una calma activa, lúcida,
que te permite vivir con más ligereza, incluso en medio del desafío. Llegar a ese estado no es cuestión de voluntad momentánea, sino de práctica constante. Y una forma poderosa de profundizar en esa práctica es a través del journaling silencioso. Se trata de escribir no como una tarea más, sino como una extensión del silencio. Al terminar tu práctica diaria, toma unos minutos para registrar lo que has sentido, lo que has notado, lo que ha emergido en tu conciencia. No necesitas escribir bien ni mucho ni para nadie más que para ti. Lo importante es crear un espacio de encuentro contigo mismo, donde puedas plasmar lo que el silencio te ha revelado. Este tipo de escritura se convierte con el tiempo en un espejo íntimo de tu evolución. Puedes volver a leer lo que escribiste semanas o meses atrás y notar cómo ha cambiado tu mirada, cómo ha crecido tu serenidad, cómo tu mente se ha vuelto más clara. El journaling no es un diario emocional caótico. Es una forma de ordenar lo interno, de ponerle palabras a lo que antes solo era sensación difusa. Es un puente entre la introspección y la comprensión. Y lo más hermoso de todo este proceso es que no necesita perfección. Habrá días en los que el silencio parecerá inalcanzable, en los que tu mente estará inquieta o tus emociones dispersas. No importa. La práctica no exige resultados inmediatos. Lo que importa es la constancia, el gesto de volver, de sentarte una vez más contigo mismo sin juicio. Cada retorno al silencio es una victoria sutil. Y esas pequeñas victorias acumuladas día tras día son las que transforman tu vida desde adentro. En un mundo obsesionado con lo externo, con lo visible, con lo cuantificable, apostar por el silencio es un acto de revolución interior. Y es también un acto de amor hacia ti mismo, hacia tu paz, hacia esa parte tuya que solo puede florecer cuando todo lo demás se calma. Practicar el silencio no te aleja de la vida, te devuelve a ella con más presencia, más sensibilidad, más verdad. Y cuando aprendes a habitarlo, descubres que en realidad nunca estuviste solo necesitabas escucharte. El camino hacia la transformación personal. La transformación personal no es un destino al que se llega de repente, ni una meta que se conquista con esfuerzo forzado. Es un camino sutil, a menudo invisible para los demás, que comienza en el momento en que decidimos vivir con coherencia. Esa coherencia tan anhelada como escurridiza. No se trata simplemente de decir lo que se piensa, sino de alinear pensamiento, emoción y acción en una danza silenciosa, donde cada parte de nuestro ser marcha al mismo ritmo. Cuando lo que haces refleja lo que sientes, y lo que sientes nace de lo que piensas con claridad y honestidad, surge una armonía profunda que se percibe sin necesidad de explicaciones. Esa alineación interna es una forma de integridad silenciosa que, sin alzar la voz, emite una frecuencia poderosa. No requiere de discursos ni demostraciones. Se manifiesta en tus gestos, en tu forma de estar, en cómo hablas contigo mismo y con los demás. Y cuando esa coherencia se vuelve tu manera habitual de vivir, comienzan a suceder cosas que antes parecían casuales o extraordinarias, las sincronicidades. Esas coincidencias que llegan justo en el momento preciso, esos encuentros que iluminan una idea, esas oportunidades que emergen sin haberlas perseguido con ansiedad. Lejos de ser magia o superstición, las sincronicidades son señales delicadas de que estás alineado con algo más grande que tú. Son reflejo de un orden profundo, de una inteligencia vital, que empieza a cooperar contigo cuando tú dejas de resistirte a lo que es. Cuando dejas de intentar forzar el curso de la vida y, en su lugar, eliges escucharlo. El silencio interior, ese espacio cultivado con paciencia y dedicación, es precisamente el canal que permite que estas señales se hagan visibles. No porque antes no existieran, sino porque el ruido interno las hacía imperceptibles. Liberar ese ruido no es una tarea menor. Durante años acumulamos creencias limitantes, patrones de pensamiento heredados, miedos aprendidos que operan desde la sombra. El silencio no los elimina de un golpe, pero los deja sin alimento. En el silencio esas voces pierden fuerza, comienzan a revelarse por lo que son construcciones antiguas que ya no te definen.
Poco a poco la mente se vacía de la necesidad de tener razón. El corazón suelta viejas heridas que ya no tienen lugar y el cuerpo deja de sostener la tensión de batallas internas que se arrastraban desde hace tiempo. Este proceso de liberación interior no es solamente emocional o espiritual, tiene un impacto directo en la salud física. El cuerpo y la mente no están separados. Cuando calmas tu sistema nervioso a través del silencio y la atención plena, disminuye el nivel de cortisol, mejora la calidad del sueño, se regula el sistema inmunológico. Muchos malestares que atribuimos al azar o al desgaste natural de la vida encuentran alivio cuando dejas de vivir en modo de alerta constante. El silencio es medicina, y no solo sana, también expande, porque con el cuerpo más equilibrado y la mente más clara, entras en un estado receptivo donde la abundancia en todas sus formas comienza a fluir con más naturalidad. No se trata únicamente de prosperidad material, aunque también puede incluirla. Se trata de una sensación de plenitud interior que te hace menos dependiente de lo externo. Te das cuenta de que la abundancia no siempre llega como lo esperas, pero sí como lo necesitas. Una conversación, una oportunidad inesperada, una certeza que te guía. Todo esto brota con más frecuencia cuando vives desde la coherencia y la serenidad. Y algo aún más hermoso ocurre cuando esta transformación silenciosa empieza a irradiar más allá de ti. No porque la muestres, sino porque se siente. La presencia serena inspira. Tu manera de estar en el mundo con menos juicio, más apertura, menos prisa, más atención, se convierte en una especie de faro para quienes te rodean. No necesitas convencer a nadie. No necesitas hablar de tu proceso. Basta con tu forma de mirar, de escuchar, de acompañar. En un entorno saturado de reactividad, tu calma se vuelve un gesto revolucionario. Inspiras no porque seas perfecto, sino porque has aprendido a abrazar tu imperfección con dignidad, porque has elegido ser coherente incluso cuando no es fácil, porque has aprendido a confiar en el proceso incluso cuando no ves el resultado inmediato. Esa quietud activa, esa serenidad que no huye del mundo, sino que lo habita con plena conciencia, es lo que realmente transforma. No desde el esfuerzo por cambiar a los demás, sino desde el ejemplo silencioso de quien ha cambiado desde adentro. El camino hacia la transformación personal, entonces, no se mide en grandes logros ni en reconocimientos visibles. Se mide en la paz con la que te despiertas en la profundidad, con la que respiras en la ligereza, con la que caminas en la honestidad con la que te miras. Es un proceso continuo, nunca terminado, pero cada paso deja huella. Y cada día que eliges el silencio, la coherencia y la escucha, estás un poco más cerca de ese ser que en realidad siempre fuiste. Antes del ruido, antes del miedo, antes del olvido. Transformarse no es convertirse en alguien nuevo. Es recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y en ese recordar, en ese despojarse de lo innecesario, en ese regresar al centro, descubres la verdad más simple y más poderosa que tú, en silencio, ya eres suficiente. Y desde ahí, puedes vivir, amar e inspirar, con una presencia que no necesita ser explicada, porque simplemente se siente. El momento presente como punto de partida. Existe una verdad silenciosa, que muchas veces ignoramos. El único momento que realmente podemos habitar es el presente. Ni el pasado, por glorioso o doloroso que haya sido, ni el futuro, por prometedor o incierto que parezca, está a nuestro alcance. Y sin embargo, la mente caprichosa y desentrenada insiste en vagar, saltando de recuerdos a expectativas, construyendo escenarios que solo existen en el plano de la imaginación. El resultado es un estado de desconexión. Vivimos en la superficie del tiempo, pero rara vez en el ahora. La práctica estoica nos recuerda que todo lo valioso comienza cuando decidimos regresar plenamente a este instante, sin filtros ni anticipaciones. Estar presente no significa negar el pasado, ni desentenderse del porvenir. Significa comprender que solo desde este punto, desde esta pequeña porción de eternidad que se despliega segundo a segundo, podemos realmente tomar decisiones,
sentir, actuar y vivir. En este espacio habita la claridad. Aquí es donde la conciencia se afina, donde se revelan las respuestas que el ruido mental suele encubrir. La vida en su forma más pura solo ocurre en este ahora que muchas veces dejamos pasar como si fuera una sala de espera. Y es en este retorno consciente al presente donde nuestros sentidos se despiertan. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Una taza de té deja de ser un gesto automático y se convierte en una ceremonia íntima. La textura del viento en la piel, el ritmo de la respiración, los detalles ocultos en la voz de quien nos habla, todo cobra una nueva dimensión. Es como si al apagar la distracción interior, la realidad se mostrara más nítida, más viva, más presente. Y en ese estado de presencia, algo profundo ocurre, no solo percibes más, sino que también sientes más. La conexión con los demás también se transforma. Estar presente con otro ser humano es uno de los actos más generosos y amorosos que puedes ofrecer. Escuchar sin interrumpir, mirar sin juzgar, compartir sin esperar. En ese espacio de presencia compartida, la empatía surge de manera natural. Ya no estás esperando tu turno para hablar, ni interpretando lo que escuchas a través del filtro de tus propias preocupaciones. Estás ahí plenamente con el otro, y eso se percibe, se agradece, se recuerda. Los vínculos más auténticos no necesitan grandes palabras, sino pequeños momentos de atención plena. Un silencio compartido, una sonrisa sincera, un gesto sutil de comprensión. La calidad de nuestras relaciones mejora no tanto por lo que decimos, sino por cómo habitamos cada encuentro. Cuando dejamos de habitar la mente y comenzamos a habitar el momento, creamos espacios donde la conexión es real y no solo funcional. Así lo humano se vuelve más humano, más tierno, más profundo. Pero este estado de presencia no solo transforma nuestra forma de sentir, también transforma nuestra forma de ser. A nivel sensorial, la vida se vuelve más rica, a nivel espiritual más expansiva. Al vivir el momento presente dejamos de identificarnos con nuestras narrativas internas. Ya no somos la historia que nos contamos una y otra vez, sino lo que está sucediendo aquí ahora. La percepción se libera del filtro de lo que debería ser y se entrega a lo que es. Esa entrega es el primer paso hacia una transformación más honda, la del alma que deja de luchar contra la vida y empieza a caminar con ella. En la filosofía estoica existe una práctica llamada proche, que puede traducirse como atención constante o vigilancia interior. Esta práctica no consiste en una vigilancia rígida o punitiva, sino en una presencia lúcida que observa los propios pensamientos, emociones y acciones con calma, sin juicio. El estoico que cultiva la proche se convierte en testigo de sí mismo. Se da cuenta de cuándo la mente quiere escapar, cuándo el ego reacciona, cuándo la emoción lo arrastra. Y al observar sin identificarse, recupera el poder de elegir cómo responder, cómo hablar, cómo actuar. Esta vigilancia atenta es una forma de presencia refinada. No se limita al instante de meditación, sino que se extiende a todos los rincones del día. Desde cómo respondes un mensaje hasta cómo cruzas la calle o cómo respiras antes de decir una palabra difícil. Todo es una oportunidad para regresar. Y ese regreso constante al presente, lejos de ser una carga, se vuelve una fuente de serenidad inquebrantable. El presente es humilde, silencioso, y sin embargo contiene todo. No hay sabiduría que no se manifieste en este instante, ni amor que no se exprese desde aquí. Aceptar este momento tal como es, sin adornos ni rechazos, es uno de los actos más radicales de libertad interior. Es renunciar al deseo de que las cosas sean distintas y abrirse a la posibilidad de que precisamente así ya contienen lo necesario para nuestro crecimiento. Así comienza la transformación profunda, no en el ruido del hacer constante, sino en la quietud de una hora plenamente vivido. No en el control del futuro ni en la reparación del pasado, sino en la intimidad sagrada del instante presente. Porque cuando estás verdaderamente aquí, todo se ordena, y desde ese orden puedes avanzar.
sin prisa, sin máscaras, sin distracciones, solo tú siendo. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Vivir sin remordimientos. Vivir sin remordimientos no significa vivir sin errores. Significa más bien aprender a mirar cada paso del camino, incluso los más torpes, incluso los más dolorosos, como parte necesaria de una experiencia que no se repite, pero que sí se transforma. En una cultura que exalta el perfeccionismo y castiga el fallo, es comprensible que el remordimiento haya arraigado tan profundamente en la conciencia. Pero en realidad, el mayor peso que cargamos no viene de lo que hicimos, sino de lo que dejamos de hacer por miedo, por duda, por la eterna postergación del más adelante. La mente, cuando no está entrenada en la presencia y la aceptación, tiende a caer en una trampa silenciosa, la parálisis por análisis. Ese estado en el que se examina cada posibilidad con tal minuciosidad que terminamos congelados, incapaces de elegir, de avanzar, de actuar. Nos convertimos en prisioneros de nuestros propios pensamientos, intentando prever cada consecuencia, asegurarnos de no equivocarnos, buscando garantías que la vida nunca nos ha prometido. Y así pasan los días, los meses, incluso los años. La oportunidad no se pierde por azar, sino por indecisión. El remordimiento, entonces, no nace tanto del error cometido como del impulso ignorado. El camino estoico nos ofrece una salida serena pero firme frente a esta cárcel invisible: actuar desde la virtud y luego aceptar el resultado como parte del todo. La vida no es un tablero donde todo se calcula. Es una corriente en la que aprendemos a nadar, a veces con fuerza, a veces dejándonos llevar. Lo importante no es controlar el destino, sino caminar con coherencia, con intención, con coraje. Valorar el proceso por encima del resultado es abrazar una forma de vivir más profunda y liberadora. Es comprender que incluso aquello que no salió como esperábamos nos trajo lecciones que no habríamos aprendido de otra manera. Cuando dejamos de vivir obsesionados con el desenlace, comienza a florecer una forma distinta de libertad. Ya no estamos atados al juicio del éxito o el fracaso. Ya no vivimos esperando validaciones externas. En lugar de eso, actuamos con autenticidad. Y sí, vivir con autenticidad implica riesgo. Significa exponerse, tomar decisiones que otros quizás no comprendan, decir sí cuando el mundo espera un no, o decir no cuando todo a tu alrededor grita que debes aceptar. Pero ese riesgo es el precio de la fidelidad a uno mismo, y cuando se paga desde la integridad, jamás deja remordimiento. El estoicismo nos regala una idea luminosa y profundamente liberadora para abrazar esta forma de vivir: amor fati, el amor al destino. No se trata solo de aceptar lo que ocurre, sino de amarlo activamente, de reconocer en cada giro inesperado una oportunidad de transformación. El amor fati nos enseña a mirar hacia atrás, sin resentimiento, a entender que incluso nuestras peores decisiones fueron en su momento los mejores intentos posibles, con los recursos y la conciencia que teníamos. Cuando uno deja de pelear con el pasado y comienza a reconciliarse con lo vivido, los remordimientos se diluyen como niebla al amanecer. Esto no significa que todo lo que hemos hecho haya sido correcto o virtuoso, pero sí significa que seguimos aquí con la capacidad de comprender, de aprender y de elegir diferente. Esa comprensión es esencial para vivir con gratitud, con aceptación, con compasión hacia uno mismo. La vida no exige perfección, exige presencia, exige intención y sobre todo exige perdón, ese suave pero firme acto de decirnos que merecemos seguir adelante, que el error no nos define, que aún con las cicatrices seguimos siendo dignos de paz. Cuando vivimos desde esta mentalidad, algo sutil cambia en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Nos volvemos más pacientes, más empáticos. Entendemos que todos a su manera están lidiando con batallas invisibles, que cada uno carga su propio inventario de decisiones no resueltas, de palabras que no se dijeron, de caminos que no se tomaron. En lugar de juzgar, comprendemos. En lugar de imponer, acompañamos. Y esa transformación en nuestras relaciones no solo sana lo externo,
también nos sana por dentro. Además, vivir sin remordimientos nos exige reconocer la impermanencia como una maestra silenciosa pero constante. Todo cambia, todo termina, nada es fijo, y es precisamente esa transitoriedad la que da valor a cada momento. Saber que no volverá es lo que hace que valga. Saber que el otro es finito, que nosotros mismos somos pasajeros, nos empuja a amar más profundamente, a soltar con más humildad, a estar más presentes. El que vive con esta conciencia no desperdicia sus días esperando condiciones ideales. Los vive con gratitud, entendiendo que incluso lo más pequeño encierra belleza. La gratitud en este contexto no es una emoción ingenua, es una disciplina interior, una forma de mirar incluso las dificultades con ojos nuevos. Es decir, gracias por la lección, por el desafío, por la pérdida, por la segunda oportunidad. Porque cada experiencia tiene su lugar. Y al agradecer, desactivamos el resentimiento. Cuando el alma agradece, no puede al mismo tiempo lamentarse. El agradecimiento nos devuelve al presente, nos reconcilia con el pasado y nos prepara para el futuro sin ansiedad. Vivir sin remordimientos no es una promesa de perfección futura, ni una negación del pasado. Es una elección diaria de presencia, de humildad, de amor consciente hacia todo lo que somos y todo lo que no fuimos. Es caminar sin peso sabiendo que cada paso tiene sentido incluso si no lo comprendemos del todo. Es mirar hacia atrás sin ira y hacia adelante sin miedo. Al final, cuando llegue el último día, no serán nuestras victorias más ruidosas las que recordemos con orgullo, sino aquellos instantes en los que pese al temor fuimos auténticos. Aquellos momentos en los que aún con la posibilidad de equivocarnos, elegimos actuar. Y entonces al mirar atrás, no habrá necesidad de lamento. Solo una serena certeza: lo viví todo, lo sentí todo, fui lo mejor que pude completamente yo, y eso basta. Libérate de las ataduras del pasado y el futuro. Liberarse de las ataduras del pasado y del futuro no es un acto de olvido ni de desinterés. Es un ejercicio profundo de sabiduría emocional, una forma de madurez que nos enseña que el único lugar donde podemos realmente vivir, sentir, sanar y construir es aquí, en este instante. El presente no es un simple punto de paso entre lo que fue y lo que será. Es en realidad el hogar de la plenitud, el único refugio auténtico donde somos verdaderamente nosotros, sin la sombra de lo que hicimos, ni la ansiedad de lo que podría suceder. Cuando aprendemos a habitar el presente de forma consciente, se produce un cambio sutil pero transformador en la forma en que percibimos el mundo. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se revela con intensidad renovada. El tacto, el olor, los sonidos cotidianos, incluso las emociones, se vuelven más nítidas, más reales. Ya no estamos atrapados en interpretaciones mentales que colorean cada experiencia con filtros del pasado o expectativas del futuro. En cambio, vivimos lo que es tal como es. Y en esa pureza sensorial y emocional, descubrimos algo esencial: que la vida no necesita ser extraordinaria para ser profundamente significativa. Esta transformación de la percepción nos prepara para otro nivel de profundidad, el de nuestras relaciones. Solo cuando estamos presentes de verdad, podemos estar con el otro desde un lugar honesto y abierto. Las relaciones más profundas no se construyen con grandes gestos ni con promesas futuras, sino con presencia total en el ahora, con escuchar sin pensar en la respuesta, con mirar sin proyectar, con sentir sin juicio. Cuando nos despojamos de las narrativas del pasado y dejamos de anticipar lo que podría salir mal, aparece la posibilidad de un vínculo más sincero, más humano, más duradero. Estar presentes con el otro también nos devuelve el poder de establecer límites sanos. Cuando estás atento a tu experiencia actual, sabes cuándo algo resuena con tu verdad y cuándo no. La presencia te otorga claridad. Ya no necesitas justificarte ni buscar aprobación para cada decisión. Comienzas a desarrollar una autovalidación serena,
una certeza interna que te guía con firmeza pero sin rigidez. Dices sí con el corazón abierto y no con la misma integridad. No desde el miedo, sino desde la comprensión de tu propio valor. Este tipo de claridad no se impone ni se improvisa. Se cultiva con la práctica diaria de la atención plena. Y aquí es donde el pensamiento estoico nos ofrece una herramienta valiosa: la vigilancia consciente. Los estoicos llamaban prosoché a esta forma de atención sostenida una especie de observación activa de uno mismo, no como una vigilancia punitiva, sino como una práctica de lucidez. Se trata de notar los pensamientos que vienen, las emociones que intentan dominarnos, las reacciones que se disparan sin reflexión, y observarlas sin dejarnos arrastrar por ellas. Esa vigilancia constante nos permite vivir desde la elección, no desde la costumbre. Al entrenar la mente en esta forma de atención, comenzamos a liberarnos del dominio inconsciente del pasado y del futuro. Notamos cuando una emoción no pertenece a la hora, sino a una historia no resuelta. Notamos cuando un miedo anticipatorio está robándonos la paz sin fundamento. La vigilancia estoica nos devuelve al centro. Nos permite interrumpir el automatismo y volver a lo que realmente importa: este momento, esta decisión, este suspiro. Es cierto que no siempre es fácil sostenerse en el presente. Hay memorias que duelen y futuros que inquietan. Pero no se trata de eliminarlos, sino de no vivir a su merced. El pasado puede ser honrado sin convertirse en una prisión. El futuro puede ser considerado sin convertirse en un tirano. El secreto está en enraizarse con fuerza en el presente y desde ahí mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza, pero sin perder de vista el único lugar donde la vida sucede: el ahora. A medida que desarrollamos esta capacidad, la experiencia interna se vuelve más liviana, no porque desaparezcan las dificultades, sino porque dejamos de añadirles el peso del arrepentimiento y la anticipación. El cuerpo respira más libre, la mente se aclara, el corazón se abre. Vivir en el presente se convierte entonces no en una práctica ocasional, sino en un estilo de vida, un compromiso silencioso con uno mismo, con la verdad del instante. Y desde esa presencia la vida se reorganiza, las decisiones se simplifican, las emociones se vuelven más manejables, las relaciones se vuelven más profundas. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a vivir con más sentido, con más calma, con más autenticidad. No porque hayas escapado del pasado ni garantizado el futuro, sino porque has aprendido a estar verdaderamente donde estás. Y eso, en un mundo que vive corriendo hacia ninguna parte, es una forma radical de libertad. Así que libérate. No como quien huye, sino como quien suelta. Suelta las narrativas que ya no te sirven. Suelta la necesidad de saber cómo terminará todo. Suelta la culpa antigua y el miedo que no ha sucedido. Quédate contigo, aquí, ahora. Porque si puedes aprender a estar plenamente presente, descubrirás que no necesitas nada más para empezar a vivir en paz. Desde aquí, y solo desde aquí, comienza tu verdadera transformación. Mejora tus relaciones con la autoaceptación. Mejorar nuestras relaciones no comienza con el otro, sino con uno mismo, y más específicamente con la forma en que nos miramos, nos juzgamos y finalmente nos aceptamos. La autoaceptación no es complacencia ni tampoco resignación. Es un acto profundo de honestidad y compasión en el que decidimos abrazar cada parte de lo que somos, nuestras fortalezas y nuestras fragilidades, nuestras virtudes y nuestros errores. Es el momento en que dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza y comenzamos a caminar en coherencia con ella. Cuando te aceptas tal como eres, algo esencial cambia en tu manera de estar en el mundo. Ya no sientes esa urgencia constante por demostrar tu valor, ni la necesidad de que otros te validen para sentirte completo. La opinión externa, aunque sigue teniendo su lugar, pierde su capacidad de definirte. Y desde esa seguridad silenciosa que nace del interior, las relaciones florecen con una nueva cualidad: la autenticidad. Estás con los demás no para ser aprobado, sino para compartirte sin máscaras. Y eso se percibe.
Lo genuino no necesita adornos para ser valioso. La comunicación también se transforma desde esta aceptación interior. Las palabras se vuelven más cuidadosas, pero también más claras. Aprendes a decir lo que sientes sin agredir y a escuchar sin la urgencia de tener razón. Las conversaciones se vuelven espacios reales de encuentro, no batallas sutiles de egos heridos. Ya no necesitas hablar para llenar silencios incómodos, porque tú mismo has aprendido a estar en silencio contigo. Y ese mismo silencio, ese espacio de pausa consciente, se convierte en una herramienta poderosa en tus relaciones. El silencio no solo es ausencia de ruido, es también presencia total. Es el lugar desde el cual puedes percibir lo que no se dice sentir, lo que no se expresa en palabras, captar los matices del otro, sin necesidad de interrumpir. Cuando te relacionas desde la calma y la intuición que el silencio permite, descubres que la conexión va mucho más allá del diálogo. Surge una empatía más refinada, una sensibilidad que te permite ver al otro en su totalidad, sin querer cambiarlo, sin imponerle tus expectativas. Simplemente estás. Y eso, en un mundo de respuestas rápidas, es un acto de amor profundo. Además, la autoaceptación abre las puertas a una sanación emocional duradera. Muchas de nuestras heridas más profundas no vienen del daño directo de los demás, sino de cómo hemos interpretado y cargado ese daño dentro de nosotros. Nos aferramos al rechazo, al abandono, al juicio, y dejamos que esos eventos pasados definan nuestro valor presente. Pero cuando decides aceptarte sin condiciones, esas heridas comienzan a perder su poder. Ya no necesitas esconderlas, ni maquillarlas, ni justificarlas. Las ves, las reconoces, y al hacerlo, las liberas. Esta sanación interior no solo te hace más fuerte emocionalmente, sino que también te vuelve más compasivo. Entiendes que si tú has luchado con tu sombra, los demás también lo hacen. Y desde ahí nace una paciencia diferente, una forma de mirar al otro sin dureza, sabiendo que detrás de cada defensa hay un miedo, detrás de cada ataque, una inseguridad. La autoaceptación te convierte en un espacio seguro para los demás, porque tú ya has aprendido a ser un refugio para ti mismo. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes del estoicismo, practicaba esta forma de autoaceptación cada día a través de la reflexión personal. Su obra Meditaciones no fue escrita para el mundo, sino como un ejercicio privado de honestidad. En ella revisaba sus acciones, reconocía sus errores, se recordaba sus principios y se perdonaba con firmeza y humildad. No se trataba de autoindulgencia, sino de autoexigencia compasiva. Comprendía que para liderar a otros primero debía conocerse y aceptarse profundamente. Y es precisamente ese hábito silencioso de reflexión diaria lo que lo convirtió no solo en un gran emperador, sino en un hombre de integridad serena. Cuando haces tuya esta práctica, ya sea escribiendo, contemplando en silencio, o simplemente revisando tu día con conciencia, te conviertes en tu propio testigo, no como juez, sino como guía. Aprendes a observarte con ojos más amables, a corregirte sin castigarte, a crecer sin la carga de la culpa. Y eso se refleja inevitablemente en cómo te relacionas con el mundo. Porque la compasión que cultivas hacia ti se convierte en la compasión que puedes ofrecer a los demás. Así, mejorar tus relaciones deja de ser un objetivo externo y se convierte en una consecuencia natural de tu transformación interior. Cuando te aceptas, te haces libre. Y cuando eres libre, permites que los demás también lo sean. Ya no necesitas controlar, convencer o complacer. Puedes simplemente compartir tu presencia, tu escucha, tu verdad. Y desde esa autenticidad serena lo que florece no es dependencia, sino vínculo. No es necesidad, sino encuentro. Porque en el fondo, lo que todos buscamos, aunque lo llamemos de diferentes formas, es eso: sentirnos vistos, escuchados, aceptados. Y nadie puede ofrecer eso de forma genuina si no lo ha cultivado primero dentro de sí. Así que comienza contigo. Mírate con respeto, acéptate con ternura, y verás cómo, sin forzar nada, tus relaciones comienzan a transformarse. No porque los otros hayan cambiado, sino porque tú desde tu centro
Ya no necesitas ser nadie más para amar y ser amado de verdad. La importancia de la persistencia. Hay una fuerza silenciosa que no suele brillar a primera vista, que no llama la atención ni se exhibe, pero que sostiene a las personas más firmes, las más sabias, las más verdaderas. Esa fuerza se llama persistencia. No es impetuosa como la motivación inicial ni eufórica como el éxito repentino. Es constante, casi discreta, pero profundamente transformadora. Persistir es mantenerse en movimiento, aun cuando la inspiración se ha desvanecido, cuando los resultados no llegan, cuando el camino se vuelve largo y monótono. Es la determinación de seguir incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando parece que nada cambia. En un mundo que exalta la inmediatez y mide el valor de todo en función de su velocidad, la persistencia parece una virtud olvidada. Sin embargo, es precisamente esta cualidad la que separa los deseos pasajeros de los verdaderos compromisos. Porque cualquiera puede empezar algo, pero no todos continúan cuando el entusiasmo se apaga. La persistencia es una forma refinada de sabiduría. Sabe que los frutos tardan, que los procesos son más lentos de lo que quisiéramos, y que el verdadero crecimiento rara vez es visible en sus primeras etapas. Por eso camina sin prisa, pero sin pausa. Y ahí entra en juego otra aliada esencial, la paciencia. No una paciencia resignada ni pasiva, sino una paciencia activa, poderosa. Esa que se manifiesta como una presencia estable, que no se desespera con el tiempo, sino que entiende que todo florece a su debido momento. La paciencia acompaña a la persistencia como una madre amorosa, recordándonos que lo profundo no se construye deprisa, que las raíces antes de dar fruto deben expandirse en la oscuridad, que la fortaleza verdadera se forja en los días repetidos, en los pequeños actos que parecen no tener impacto, hasta que un día de repente todo cambia. Epicteto, el filósofo estoico que nació esclavo y vivió con una discapacidad física, es quizás uno de los ejemplos más poderosos de persistencia. Nada en sus circunstancias indicaba que terminaría convirtiéndose en uno de los pensadores más influyentes de la historia. Fue su determinación inquebrantable, su disciplina interna, su práctica constante del autodominio y su fe en el poder de la razón lo que le permitió transformar su vida desde dentro. No buscó cambiar lo externo porque entendía que eso no siempre está en nuestras manos, sino que dedicó su energía a lo que sí podía controlar su mente, su carácter, su forma de responder al destino. Y es aquí donde el estoicismo nos ofrece una de sus enseñanzas más luminosas, amor fati, el amor al destino. Persistir se vuelve más liviano cuando dejas de resistirte a los obstáculos y comienzas a verlos como parte del camino. Cuando entiendes que lo que interrumpe tu marcha no necesariamente te desvía, sino que te entrena, que cada desafío contiene, si sabes mirarlo con ojos abiertos, una posibilidad de fortalecimiento. Amar el destino no es conformarse, es comprender que aquello que la vida te presenta puede ser útil para tu evolución si decides abrazarlo con entereza. Este cambio de perspectiva transforma la relación que tienes con el esfuerzo. Ya no se trata de una lucha contra lo que es, sino de una entrega decidida a lo que puede ser si permaneces fiel a tu propósito. La persistencia se convierte entonces en un acto espiritual cada día que eliges seguir aún sin garantías. Estás afirmando tu compromiso con lo que consideras valioso. Y ese compromiso repetido con constancia se convierte en cimiento, en raíz, en sustento. Así es como nace la resiliencia emocional, no de evitar los golpes, sino de levantarse después de cada uno con más claridad, con más humildad, con más fuerza interior. La persona resiliente no es la que no sufre, sino la que no permite que el sufrimiento la detenga. Es la que incluso entre lágrimas sigue caminando. La que aunque dude no se rinde, y esa resiliencia no es un don, es una consecuencia directa de la persistencia, de esa elección silenciosa de continuar un día más, un paso más, porque cada avance cuenta por pequeño que sea. Cada esfuerzo,
Cada repetición, cada intento fallido que no terminó en abandono fortalece algo dentro de ti. No siempre lo verás de inmediato, pero está ahí, construyéndose, sosteniéndote, transformándote. Persistir es en definitiva confiar. Confiar en que el proceso tiene sentido, en que tú tienes lo necesario, en que todo aquello por lo que hoy luchas con constancia te está preparando para convertirte en quien estás llamado a ser. Y si alguna vez dudas, si el camino se nubla y sientes que tus fuerzas flaquean, recuerda esto: no es la velocidad lo que define tu progreso, sino la continuidad. No es el brillo lo que demuestra tu fortaleza, sino tu capacidad de mantener la luz encendida, aun cuando nadie la ve. Persistir es muchas veces el acto más valiente que podemos ofrecerle a la vida, porque no hay grandeza sin constancia ni transformación sin repetición. Así que sigue, aunque el resultado no llegue aún, aunque el camino parezca repetido, aunque no todos lo entiendan, porque cada paso silencioso que das, cada momento en que decides no rendirte, está forjando algo inquebrantable dentro de ti. Y esa fuerza invisible que te sostiene, será con el tiempo tu legado más profundo. Mejora cómo te ves a ti mismo. Mejorar la forma en que te ves a ti mismo no es un acto superficial ni un ejercicio de simple autoestima positiva. Es en realidad uno de los procesos más delicados y profundos del crecimiento interior. Porque durante años, incluso décadas, muchas personas han construido su identidad a partir de la autocrítica constante, de la necesidad de perfección, del impulso de medirse frente a estándares externos que rara vez pueden alcanzarse. Liberarse de ese condicionamiento no ocurre de un día para otro, pero es posible. Y cuando se logra, se abre la puerta a una forma de vida más honesta, más liviana, más humana. La autocrítica, cuando es excesiva, no nos hace mejores. Nos inmoviliza. Nos separa de nuestro propio potencial, haciéndonos creer que no somos suficientes hasta lograr algo, hasta corregirnos, hasta cambiarnos. Y el perfeccionismo, con su máscara de excelencia, esconde muchas veces un miedo profundo a no ser aceptado tal como somos. Detrás de cada pensamiento que nos dice aún no es suficiente, se esconde una parte herida que solo busca ser vista, escuchada y comprendida. No necesitas silenciar esa voz con violencia, pero sí dejar de creer todo lo que dice. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de tratarnos como un proyecto que necesita arreglos constantes y empezamos a mirarnos con compasión. La compasión no significa excusar nuestros errores, sino entender su raíz. Significa dejar de usar el látigo del juicio y comenzar a sanar desde la ternura. Es ahí donde empieza la reconstrucción de una autoimagen más sana, cuando en lugar de exigirte ser otro, comienzas a reconciliarte con quien ya eres. Y esa reconciliación trae consigo algo que ninguna crítica puede ofrecer: la paz de vivir en tu propia piel. Tu valor no depende de lo que logras. No se mide por tus éxitos ni por el reconocimiento que recibes. Tu valor es inherente y existe incluso en tus momentos más vulnerables, incluso en tus días más silenciosos. El logro externo puede ser gratificante, sí, pero nunca será la base sólida desde la cual construir una identidad estable. Cuando aprendes a mirarte con respeto independientemente de tus resultados, comienzas a descubrir una dignidad interna que nada ni nadie puede arrebatarte. En este camino, el estoicismo nos ofrece un recordatorio poderoso y humilde: memento mori. Recuerda que vas a morir. Lejos de ser una idea sombría, esta práctica filosófica nos devuelve a la urgencia de vivir con autenticidad. Saber que el tiempo es limitado te invita a soltar la máscara, a dejar de esperar condiciones ideales, a dejar de posponer tu verdadera expresión. ¿Cuántas veces nos contenemos, nos adaptamos, nos perdemos simplemente por miedo al juicio o por querer alcanzar una imagen perfecta? La muerte como destino seguro nos enseña que la única vida que vale la pena es la que se vive desde la verdad. Cuando integras memento mori en tu vida diaria, no como un pensamiento esporádico, sino como una brújula interior, comienzas a priorizar lo esencial. Dejas de invertir tu energía en complacer
en demostrar, en perseguir ideales ajenos, y comienzas a vivir desde la coherencia. Esto no implica una rebeldía abrupta, sino una madurez silenciosa, la de quien sabe que la existencia es breve y por tanto preciosa. Y en esa brevedad, lo más valiente que puedes hacer es honrarte tal como eres. El viaje hacia una vida plena y significativa no empieza con metas grandiosas ni con transformaciones espectaculares. Comienza con algo mucho más íntimo y sutil, la decisión de aceptarte, de ver tu historia sin vergüenza, de reconocer tus luces sin culpa, de abrazar tus sombras con responsabilidad. No necesitas convertirte en alguien más para merecer tranquilidad. Necesitas más bien deshacerte de las capas que te han alejado de tu esencia. Conforme te aceptas, tu mundo cambia. Tus relaciones se vuelven más auténticas porque ya no dependes de ellas para validarte. Tu forma de trabajar se transforma porque ya no te mueves por demostrar, sino por aportar desde lo que eres. Tus días se llenan de más presencia porque has soltado la necesidad de impresionar y has empezado a vivir con sencillez. Y lo más hermoso es que cuando te ves con respeto, comienzas también a mirar a los demás con más compasión. La crítica cede paso a la empatía. El juicio se disuelve en comprensión. No estás aquí para cumplir expectativas ajenas. Estás aquí para encarnar tu verdad, para crecer sí, pero no desde la presión sino desde la conciencia, para evolucionar no por rechazo a quien has sido, sino por amor a quien estás destinado a ser. Y ese destino no es una versión idealizada de ti. Es tu yo más real, más presente, más libre. Ese que emerge cuando sueltas la armadura y decides mirarte por fin con los ojos del alma. Así que mírate con amor. Recuerda tu finitud. Honra tu historia. Y elige cada día verte como lo harías con alguien a quien realmente amas. Porque esa es la raíz de todo lo demás. Porque solo cuando mejoras la forma en que te ves, comienzas a vivir de verdad, sin miedo, sin máscaras, con una quietud profunda que ya no necesita ser explicada porque se siente. Y porque desde ahí, desde esa calma reconciliada, nace la vida más plena que puedas imaginar. Gracias por llegar hasta aquí. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. Si has acompañado cada una de estas lecciones, si te has permitido pausar, reflexionar y mirar hacia adentro, entonces ya estás caminando un sendero distinto, el de la transformación consciente, el del coraje silencioso, el de la presencia serena. En un mundo que empuja al ruido, tú elegiste el silencio. En un entorno que idolatra la velocidad, tú decidiste detenerte. Eso merece reconocimiento, pero más aún merece gratitud. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu alma abierta a lo que resuena. Gracias por confiar en este espacio de introspección, donde lo filosófico se vuelve profundamente humano y donde lo estoico cobra vida no como teoría, sino como una forma práctica de vivir con profundidad y propósito. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu interior, si alguna frase encendió una chispa o alguna reflexión te acompañará en los próximos días, te invito a no dejarla ahí. Compártela, no para enseñar, sino para sembrar. Tal vez alguien más necesita justo esa palabra, esa pausa, esa mirada nueva hacia sí mismo. Y si deseas continuar este camino junto a nosotros, suscríbete, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad de almas que, como tú, buscan crecer desde el silencio, desde la claridad y desde la verdad. Comenta abajo, sigo caminando si este viaje resonó contigo, porque no importa lo lejos que hayas llegado, lo importante es seguir con constancia, con calma y con la certeza de que cada paso consciente, por pequeño que sea, construye una vida más plena. Gracias de todo corazón. Hasta la próxima.